todos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí grabando con mucho gusto en Chairando con Iván y con un invitado muy especial que lo conoce más Iván. Yo soy Gustavo Adolfo y bueno, pues adelante chicos, preséntense. Hola a todos. Un nuevo capítulo más de su bonito podcast que venimos manejando de un tiempito para acá. Nuestro podcast, y como se los prometimos la última vez, esta vez tenemos un invitado especial, un ex compañero de CCH, ex compañero de facultad, y que bueno, tiene ascendencia chilena. Y pues bueno, Will, yo creo que es mejor que tú te presentes para que tú puedas dar un poquito más de enfoque a nuestro auditorio de quién eres, a qué te dedicas, qué haces, y, y nada más, por favor. Muy buenas tardes a todos, soy Will García Camarena. Actualmente todavía estoy estudiando en la Facultad de Contaduría, soy contador. Agradezco mucho la invitación de mi compañero, como él lo menciona, ex compañero de CCH, ex compañero de facultad, aunque no estudiamos la misma carrera. Actualmente estoy trabajando para una empresa brasileña que se encarga de gestionar unas plataformas de Vigo y TikTok. Entonces ahí estoy como asistente contable. Mucho gusto a todos. Pues listo, Will. Muchas gracias por tus credenciales. Y pues como lo comentas, el tema de que poder invitarte es porque consideramos que tienes una opinión bastante interesante en tema de la 4T, en tema del gobierno de Andrés Manuel. Un poquito de contexto: Will en su momento fue partidario y creo que sigue siendo hasta ahora. Ahorita él nos va a comentar un poquito más, pero ha tenido pues un cambio de posturas. Creo que, y lo que hemos venido comentando, es bastante interesante tener este tipo de ejercicio. Y Will, antes de entrar en el tema, y Gus, si te parece también, me gustaría primero empezar con el tema de la consulta. Es lunes 2 de agosto. Este tema de la consulta fue un parteaguas desde mi punto de vista para la vida ciudadana y política del país, y me gustaría escucharlos para saber cuáles son sus conclusiones, cuál es su lectura y qué podemos esperar de aquí en adelante sobre este tipo de ejercicios. Will, no sé si quieras comenzar. Por supuesto que sí. A mí, en lo personal, me parece un ejercicio democrático, pero que dada la situación en el país, me parece descontextualizado. Me parece más un ejercicio de López Obrador para promocionar, su imagen de demócrata, y no un verdadero ejercicio democrático, porque me parece que, aunque suene muy trillado, el argumento es que definitivamente la ley no se consulta. Lo elegimos, o en lo personal lo voté, para que se respetara por fin un Estado de Derecho en el país, que es muy importante. ¿Qué es un Estado de Derecho? Bueno, es que se cumpla cabalmente la ley, la Constitución, y que no se tenga que abrir a ejercicios caros, que gastan la energía del gobierno y de todos los actores que participan en algo que para mí no tiene sentido. Además, creo que lo más importante de este ejercicio para mí es que abre la ventana a que empiecen, empiecen a consultar más cosas. Y en lo personal, yo creo que en Morena hay un sector muy radical, muy, no sé si llamarlo madurista, que les encantaría torcer la ley y valerse de consultas para muchísimas cosas. Perfecto, Okay. Will. Bueno, pues yo he estado leyendo en todos los medios esto que la oposición o los que no estaban tan a favor de la consulta ciudadana, pues que fue un rotundo fracaso, ¿no? Así lo anuncian, así lo tuitean, así lo publican, que fue un rotundo fracaso, porque se basan en la cifra de 7 millones
de participantes, 7 millones de personas que ejercieron su opinión a través de las urnas, pero pues yo también pondría en contexto, ¿no? O sea, sí, aparentemente 7 millones de participantes son pocos en relación a los 37 millones que se necesitaba para que fuera vinculante, pero pues ese número a mí me dice un montón de cosas. O sea, 7 millones es un montón de gente. 7 millones de personas que hayan salido a ejercer su opinión, a participar en bueno, en este intento demócrata por hacernos más partícipes a los ciudadanos, es una cifra muy alta. Por ahí yo me acuerdo cuando el, el partido de Felipe Calderón, de México Libre, andaba reuniendo firmas y él decía que había sido un éxito, que 230,000 personas habían ahí acudido a participar, y ahora dice que fue un rotundo fracaso con 7 millones de participantes. Yo creo que para hacer un parteaguas, yo creo que para hacer la primera eslabón o la primera piedra que se intenta poner en esto, pues en este intento de democracia, de participación ciudadana, para mí fue un gran número y fue algo histórico. Aunque ya habíamos dicho aquí, Iván, aquí lo habíamos dicho que no iba a pasar realmente la pregunta está medio tergiversada. Bastante rara, sí, sí, sí. O sea, no se iba a llegar a los números, ni no se iban a llegar a las expectativas que se tenían con esta consulta. Era evidente, era obvio que no se iba a llegar al número, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, pues mira, yo a los dos coincido en algunos puntos con los dos. Entiendo el punto de Will, ¿no? En el sentido que comenta el Estado de Derecho, que bien quiere, y él votó por un tema de un Estado de Derecho, que ahí sí coincido con él, ¿no? En ciertas veces hemos visto esta ausencia de parte de este Estado, ¿no? También coincido contigo en el tema de que quieren quieren minimizar la consulta cuando no fue así. Creo que bastante gente se tomó, bueno, nos tomamos, yo también voté el tiempo de ejercer este derecho, y como lo recalqué el episodio pasado, ¿no? Creo que es un ejercicio que debe darse más, pero como bien lo comenta Will, ¿no? Con verdaderas propuestas o con verdadero sentido, ¿no? En algún tema pues más complejo, no solo un inicio de proceso legal contra los expresidentes, porque no era vamos a encarcelar a los presidentes, quieres que se encarcelen o no, sino era vamos a iniciar el proceso, que como lo comentamos era todo el inicio de un proceso legal. El tema del aforo, yo creo que sí, el INE pues hizo de las suyas, porque realmente creo que la difusión no se le dio. Ayer yo lo estaba viendo, ¿no? La difusión fue casi 24 horas, cuando creo que eso, cuando te está hablando de un instituto, tendría que haber sido con mayor tiempo. Entonces también entiendo esta parte. Lo que a mí me causó bastante sorpresa, y creo que lo esperaba al final del día, es que la participación de los estados donde más se salió a votar fue la parte del sureste, que como lo hemos visto históricamente, pues es la parte más olvidada, y ha sido la parte más olvidada por gobiernos neoliberales, ¿no? Siendo que la parte norte fue la que menos salió a votar. Entonces, esta parte es bastante interesante de ver cómo en números reales, en estadísticas reales, podemos ver estas tendencias que se dan tanto a favor o en contra de algo que pues podemos llamarle memoria histórica, ¿no? Memoria histórica porque al final estas partes del país han salido beneficiadas o han salido lastimadas, tal cual, de gobiernos anteriores. Pero si me permiten Sí, sí, mi sí, comentario, adelante. yo en esta consulta tengo una pregunta muy grande y es, ¿quién no, quién no quiere que se juzgue que se abra un proceso de investigación de cualquier delito, de cualquiera? Por qué hacerlo? ¿Por qué preguntarlo? Todos queremos justicia en el país. Entonces yo pienso que está de más. En un contexto en donde, por ejemplo, hay falta de medicamentos, hay inseguridad, hay falta de presupuesto, los ingresos de la federación han bajado enormemente. Entonces, ¿para qué alentar el malestar social
en el despilfarro del presupuesto. Y además, ¿para qué preguntar algo que estoy seguro que que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo? Juzgar los delitos del pasado, independientemente de los resultados de la consulta, porque de los que 7 millones, el 90% votó que sí, ¿cierto? 96%. Sí, sí, sí. La tendencia fue clara. Todos era un sí. Entonces siento que López Obrador abre muchos frentes internos al país. O sea, genera más malestar, genera más incertidumbre y esa es mi observación. Es como una pregunta hacia ustedes dos. ¿Por qué sí? Gus, no sé si quieres empezar. Sí, claro. Bueno, pues porque la ley nunca se ha ni consultado ni aplicado, ¿no? Eso es históricamente. O sea, hoy que tenemos la oportunidad de participar, es como algo desconocido para nosotros. A nosotros nunca se nos ha dado bola para participar en algo de esa magnitud. No estamos poniendo en tela de juicio que si se va o no a aplicar justicia, porque nunca se ha aplicado la justicia. Ojo, Andrés Manuel López Obrador no es decir o recordar que él estuvo en contra de, de que se iniciara el proceso. Fue muy claro en su postura. Además, dijo que no iba a opinar acerca de la consulta, pero creo que ahora que tuvimos la oportunidad, sí hubo una cierta apatía de un sector y queda de manifiesto en el número que tal vez muchos consideren bajo, pero la realidad es que antes éramos reprimidos, antes cuando se intentaba manifestarse, cuando uno intentaba manifestarse en contra del gobierno, era reprimido con violencia física, en redes, en medios. Entonces, pues es un intento de un despertar de conciencias a nivel nacional. Entonces, yo creo que más allá del sí o del no, sí participar. Para mí sí participar porque yo había comentado que antes no estaba yo tan seguro de, la verdad es que yo hace unos días, hace unas semanas, yo estaba muy firme en mi postura de no iniciar el proceso de investigación contra los expresidentes, de mis motivos en el, en el, en el podcast pasado, pero ya que, o sea, ya cualquier decisión que se vaya a tomar, creo que lo importante es la participación. Eso es lo que yo rescato, porque antes no se nos tomaba en cuenta. No se nos tomaba en cuenta. Y ahora que nosotros estábamos en un ambiente de seguro, en un ambiente donde tu voto iba a ser libre y secreto, muchos perdieron esta oportunidad de participar para dar o levantar la voz en contra de o a favor de lo que queremos para nosotros como gobierno, ¿no? Sí, yo también coincido con esa parte contigo, Adolfo. Creo que más es un tema de ejercicio ciudadano, güey. Si contestando tu pregunta, yo creo que es más un ejercicio ciudadano. El tema del por qué lo hizo López Obrador, uno, por la demanda del pueblo tal cual. Al final hemos visto que desde mi punto de vista López Obrador hasta cierto punto se rige por lo que dice, lo que diga el pueblo. El sentido también, yo creo que lo hizo también como un reto para quién, para el INE, ¿no? Para demostrar qué tan eficaz o ineficiente puede ser el INE. Porque pues él es uno de los principales opositores del INE, lo hemos visto con sus declaraciones, es a todas luces principal opositor del INE, no está de acuerdo en que esta parte pues esté como parte del juego, como jugador dentro de la vida política del país, y yo creo que también lo hizo con esa intención, ¿no? El tema de la consulta. Vimos que a cierto punto le funcionó porque el mismo INE reconoció que pues hubo casillas que no se instalaron, hubo material que no llegó, etcétera, etcétera, las viejas pues usanzas que tenían. Ahora, el tema que comentaste del despilfarro, para mí no creo que haya sido un despilfarro en el sentido de muchos este argumento también lo tienen, ¿no? Lo podemos usar en medicinas, en hospitales, en más vacunas, etcétera, etcétera. Recordemos que este dinero es presupuesto del INE, que ya estaba destinado para el INE y que ese dinero pues realmente no sabíamos en qué lo iban a utilizar. Si no se utilizaba en la consulta, se iba a utilizar en X o Y, no lo sabemos. Entonces yo creo que no fue un despilfarro tal cual. Más bien ahí fue
vamos a utilizar este dinero para que pues el pueblo pueda ser escuchado o tenga participación dentro de la vida política del país. Entonces yo creo que ese es el enfoque que yo le daría, güey. No me convence no me convencen sus argumentos, pero pues los respeto. ¿Tú por qué Perfecto. no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Will? Supongo que votaste en contra o no participaste. No participé porque, mm, por lo expuesto, me parece un despilfarro de recursos, me parece un ejercicio un tanto populista, me parece que es sobre todo que es la llave de la entrada a más consultas, que van a ir en demérito del Estado de Derecho. Algo, a mí, México no me parece un Estado, ¿cómo le dicen? Un Estado fallido. No me parece un Estado fallido México. Mi voto hacia Andrés Manuel fue para componer al país. Yo no, la verdad es que nunca me tragué el cuento de la cuarta transformación, de que todo iba a ser color de rosa, pero sí pensé que López Obrador iba a detener el picado en el que iba el país. Y esta consulta me parece que es una entrada a más consultas así, a, a más, a más desviaciones del Estado de Derecho. Me parece que México nunca va a avanzar como sociedad si, si no hay un claro Estado de Derecho en el país. Si la ley se sigue consultando, si solo juzga a la oposición, porque pues no sé si cambio mucho de tema, pero no directamente él, Dale, porque dale. como dice Iván, él estaba en contra aparentemente, pero la cuarta transformación tiene una sed de juzgar muchos delitos menos los de sus integrantes. Sí, Llámese los diputados que están ahorita sujetos a proceso por violación, Saúl Huerta, de un aliado que los está protegiendo, que es diputado del PT. ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita les paso el dato. Obviamente de los videoescándalos donde está involucrada la familia de López Obrador. Y ese es como mi principal argumento. sí, claro, yo no creo que se vaya a estar haciendo una consulta Sí, para yo cualquier tampoco. cosa, ¿no? Yo creo que va a ser algo que además se requiere ciertos requerimientos muy específicos, ciertas también cantidad de participación muy específica y ciertos temas muy específicos. Esto de juzgar a los expresidentes es un tema que se venía arrastrando desde hace muchos sexenios, no crean que nació a partir de este sexenio el querer alzar la voz en contra de los gobiernos, el querer alzar la voz en contra de los expresidentes. Es un tema desde hace mucho tiempo. Hay movimientos registrados que están en contra del gobierno, que han ido a manifestarse a enfrente de Los Pinos en aquel entonces, que siempre fueron reprimidos. Nunca habíamos tenido esta audiencia, nunca habíamos tenido esta oportunidad de alzar la voz y incluso a llevarlo a instancia oficial, como es esta participación que se dio a través de un, algo tan ineficiente que me parece que es el INE. Entonces, antes no se consultaba la ley, pero tampoco se aplicaba. Porque no creo, Will, que tú creas o estés seguro que no hubo traición o atentaron contra la soberanía y contra el Estado de Derecho que tú mencionas tanto, los expresidentes. O tú estás consciente o tú crees que no hubo este atentado contra el Estado de Derecho en el pasado, porque ellos tampoco aplicaron si vamos a que no se consulta la ley, ellos tampoco aplicaron ni consultaron la ley. ¿Sí me explicó? No había habido un ejercicio de esta índole en el pasado. Por supuesto, pero que ellos no lo hayan hecho no significa que López Obrador tiene que seguir el mismo camino, porque si López Obrador está en la presidencia es porque tuvimos esos gobiernos anteriores horribles, 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 horribles. Y solo quiero rebatir uno de tus puntos. Ya hubo otra consulta que fue para
para, para la cervecera que iba a poner su planta en Mexicali, me parece. Sí, Aplicaron ya, una consulta. ya ha habido más consultas, el aeropuerto también. Sí, es que la verdad es esa, esas consultas, te digo, mi opinión es que van a abrir la puerta. Tú dices que necesitan ciertos requerimientos, que necesitan una convocatoria, digamos, por parte del INE, pero a mí me parece que es la llave, es la llave de más y más y más consultas. Y digamos que López Obrador no es el tirano que como lo pinta la oposición. Vamos a, vamos a darle el beneficio de la duda, pero jurídicamente puede sentar un precedente, le llaman jurisprudencia. Imagínate el siguiente presidente. Imagínate que ese siguiente presidente sea de esta ala mafiosa de Morena que la tiene, o que sea de la oposición, super mafiosos todos. Entonces, no sé si me explique, es la llave de la entrada de la violación permanente del Estado de Derecho en el país. Los expresidentes todos lo hicieron, López Obrador quiere hacer lo mismo. Y lo quiere perpetuar, perpetuar, y esto va a ser como un sinfín. De verdad no vamos nunca a parar, el país nunca va a prosperar. Tenemos millones de pobres, millones de analfabetas, millones de, de gente de gente que tiene trabajo, pero que ese trabajo es precario, y nunca vamos a poder desarrollar el país. No digo que precisamente eso sea la debacle del país, que sea el principal mal, pero a mí me parece que es parte de la inconstancia, la inconsistencia democrática de México. Esa inconsistencia es lo Ajá. que va a perpetuar esta pobreza económica y social. Ajá, perdón, yo sigo un poquito sin entender concretamente una consulta ciudadana en que viola el Estado de Derecho, Will. Simplemente que la ley no se consulta, o sea, todos somos iguales ante la ley. No necesitamos, no se necesita que se consulte, que se abra una consulta, válgame la redundancia, para que se juzgue un delito en particular. Es como Pero violar no un se ha, artículo constitucional. no se ha abierto ninguna consulta para juzgar un delito en particular. ¿Se me explicó? Y no va a pasar, ¿eh? Yo te lo garantizo que no va a pasar que se haga una consulta para juzgar un delito en particular. Te doy mi palabra. Han sido situaciones, más allá de eso, ¿no? Han sido situaciones que, que no dependen solamente del Estado, que no dependen solamente del gobierno. Y que yo creo bueno, yo insisto en que estas consultas le van a hacer bien a la soberanía, sobre todo, a la soberanía. Yo creo que nunca se había escuchado, nunca había participado la gente como ahora tiene la oportunidad de participar. Creo que el formato es muy chafa, creo que el formato sí no tiene pies ni cabeza, mucho menos esta última que pasó, ni las anteriores, la que contábamos del aeropuerto, también se me hizo algo en el formato súper chafa, pero digo, en el fondo creo que se va. Es que andamos en pañales en esto de la democracia, andamos en Justo, pañales. justo esto quería comentar, Will. O sea, ¿no crees que, no te parece que quizás sea como para, pues para el país y me atrevería a decir para Latinoamérica hasta cierto punto nuevo este tema de consultas, de participación ciudadana? Pues desconocemos. ¿Por qué? Porque en países de primer mundo, pues estas consultas, si bien no son tan comunes, sí han existido. Y el claro ejemplo que tenemos, o el más reciente, es el tema del Brexit, ¿no? Y ese es un tema, pues, bastante importante. Salirte de la Unión Europea no era un tema, pues, como que una decisión fácil de tomar. Y al final se le consultó al pueblo, ¿no? O sea, una vez que se hizo esta consulta, se consulta al pueblo y que se decide salir de la Unión Europea. Y estamos hablando de una potencia como Reino Unido. O sea, no estamos hablando de un, no sé, y no es por hacer menos, ¿no? Pero un Islandia, un Hungría, que tienen su importancia y soberanía. Pero ¿no crees que sea también por esto de que
las consultas y esta participación ciudadana es nueva. Uno, tanta apatía. Dos, miedo, porque el ser humano por naturaleza siempre tiene miedo a lo desconocido. Y tres, pues esta falta de, pues de comunicación. Y no defiendo, o sea, no defiendo que la consulta haya sido un éxito, porque no, no lo fue, pero yo sí también me iría más por ese lado, ¿no? El tema de que es nuevo y de que quizá nos haga falta, pues, práctica, como todo, práctica para poder tener más ejemplos y más claridad de esto. Entiendo el tema también que dices, Will, de es que no se va a poder consultar todo, ¿no? O no por todo va a ser consultas. No creo que López Obrador lo haga así. Y el claro ejemplo lo ha hecho en otros temas, el tema de la construcción del nuevo aeropuerto, el tema de el Tren Maya tampoco, o sea, no hubo una consulta para decir, ¿quieres que hagamos el Tren Maya o no? No lo hizo. Entonces, yo la verdad no creo que haya más consultas de este tipo, más que la que viene el siguiente año, que es la revocación de mandato. Y si hay una más, yo creo que ya va a ser mucho. O sea, realmente no creo que esta sea, o sea, un parteaguas para una nueva forma de gobierno. Sinceramente, no lo creo, por muchos factores, el económico, el social, el mismo tema sistemático, que estamos bajo un sistema que pues no permite ese tipo de gobierno. Oye, Iván, perdón, Will, ahorita. Pero Iván, bueno, te vuelvo a comentar, güey, como te comenté la vez pasada, que Andrés Manuel no impulsó la consulta ciudadana para vincular a los expresidentes, ¿eh? Él no la impulsó. Y que esto quede bien claro, porque se relaciona directamente con Andrés Manuel. O sea, dice uno, ay, fracasó su consulta para los expresidentes. Fracasó esto. Andrés Manuel no lo impulsó. Fue fue una forma de, de atacar la demanda que tenían los ciudadanos. Sí, Porque él desde un principio dijo que no iba a haber persecución política y que no iba a ir atrás de ningún ni candidato, ni expresidente, ni nadie de esos, ni los iba a meter a la cárcel, ni todo esto, güey. Y fue una forma de atender esta demanda de la gente, porque en las mañaneras, en el Palacio Municipal, en todos donde se paraba Andrés Manuel cuando se podía antes de la pandemia, siempre le estaban diciendo, ¿qué pedo con los expresidentes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? digo, sí comparto ahí, pero creo que también es un tema de sus propias palabras. O sea, porque al final él toda la campaña y 18 años atrás se la pasó criticando, siendo la oposición más férrea que ha tenido el país, hasta cierto punto insultando, y este tema, pues al final, como comentaba Will, ¿no? Te trae un tema de descontento social, y ese descontento social, pues lo vio reflejado en esto que tú comentas, ¿no? En que donde se parara le iban a preguntar, ¿cuándo vas a meter a este cabrón al bote? O sea, tal cual. Entonces, sí, entiendo tu punto de que él no fue voten, 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 no salgan a votar o la consulta, lo tocó muy pocas veces en la mañanera, pero yo creo que también es consecuencia de sus actos pasados, en el sentido de, pues tanto criticó, fue tan férreo con el gobierno que estaba en turno, que pues al final fue una bolita de nieve que ya se le salió de control. Pero así, Sí, Will, ibas a comentar algo. aquí me gustaría escuchar a Will precisamente porque él hablaba hace ratito de un Andrés Manuel de campaña y de un Andrés Manuel como en el Ejecutivo, ¿no? Y creo que es algo muy interesante y si escucho con Sí, que atención a trae Will, muchas ideas ahí que compartir, Will. sí, Will, por favor. Solo antes de entrar a ese tema, Dale, permítanme dale, dale. un comentario. Entre el Brexit y la consulta popular hay un mundo de Claro, diferencia. totalmente de acuerdo. Ahora, sobre el presidente, sobre AMLO presidente y AMLO candidato, permítanme mencionar como el contexto. ¿Por qué se llama cuarta transformación? Anteriormente, obviamente, hubo 3 transformaciones, ¿no? Para que esta se llamara cuarta. Esas 3 transformaciones son nuevas constituciones. La constitución, desde mi punto de vista, es lo que da origen al, al Estado. Llámese cualquiera, es que cualquiera. En México ha habido 3 grandes constituciones antes de la, de la, perdón, en México han habido 3 grandes constituciones que han marcado la vida política del país, la de 1824, la de 1857, me parece, la de 1917. Y López Obrador llama cuarta transformación a su movimiento político porque
para él es un nuevo paradigma en la vida política y económica del país, ¿no? Pero no cambia nunca la Constitución. Desde mi punto de vista, el López Obrador candidato decía que iba a cambiar al país. Nunca mencionó que iba a cambiar la constitución política, pero a mí me parece que México en el 2018 lo que vivió fue un cambio de partido, no un cambio de régimen. Es como un fenómeno como el que pasó con Vicente Fox. En el año 2000, Vicente Fox llegó al poder, pero nunca cambió el andamiaje legal, ni político, ni económico del funcionamiento del país. Y solo se sirvió de los sindicatos caciques que estaban al servicio del PRI para pasarlos a formar parte del PAN, al servicio del PAN. La complicidad política que López Obrador, política económica que López Obrador dijo que iba a separar, Vicente Fox la convirtió en una complicidad panista. Y puedo enumerar muchas cosas que hizo Fox, que mimetizó. Y mi miedo del López Obrador candidato con el López Obrador presidente es que vuelva a suceder. No sé si me explique. Sí, López Obrador en realidad no ha transformado al país. No lo ha transformado en lo absoluto. Ha tenido muy buenos puntos. Me gustaría hablar de cada uno de ellos, pero naturalmente no tenemos el tiempo. Pero lo que les quiero comentar puntualmente es la separación del poder político del poder económico, que es una de las cosas que prometió López Obrador candidato, de las cuales no se ha llevado a cabo. El Salinas Pliego, que servía a los intereses de PRI o de PAN, ahora sirve a los intereses de López Obrador, de su partido o de todo su movimiento. El Carlos Slim, que debería estar siendo juzgado, no necesariamente él, pero su empresa debería estar en los tribunales por el caso del metro, tampoco está siendo juzgado. Ay, amigos, ¿siguen ahí? sí, yo sí te escucho. Perdón, no sé cómo que los dejé de oír. No te estamos escuchando, pero Gus ahí tiene temas con su conexión, pero yo sí te sigo escuchando. Perdóname. No te preocupes. El Carlos Slim, que su empresa debería estar en los tribunales por el accidente del metro, tampoco hubo esa separación del poder económico del poder político. Ese es un caso. El siguiente caso es la militarización del país. Una militarización brutal desde que Calderón sacó a los militares en 2016 de los cuarteles para ponerlos a combatir el crimen organizado, para ponerlos como seguridad pública. El López Obrador candidato dijo que los iba a mandar a los cuarteles y el López Obrador presidente los ha metido en todos y en cada uno de los ministerios, de las secretarías, en toda la vida pública del país, y no ha tenido en cuenta el peligro que supone la militarización de todas las áreas del país. A mí me parece que el próximo presidente de la República no va a tener la fuerza para someter al ejército por cómo López Obrador lo ha metido en todos lados. Ese es el segundo punto que quiero tocar de López Obrador, presidente López Obrador, candidato. Y el último punto es el López Obrador que en campaña dijo que iba a hacer que el país creciera 4% anual, y el López Obrador presidente que tiene al país estancado. ¿Y
quiero hacer ahí un paréntesis porque el contexto que vive el mundo, no solo México, es brutal. El coronavirus ha paralizado a todos los países, no hay algún país que se haya salvado de la recesión económica. Lo que sí quiero señalar es que López Obrador no le ha modificado una coma a las pautas neoliberales que dice combatir con el la excesiva contracción del gasto público. Yo entiendo que con los ingresos y los egresos, que se han visto disminuidos los ingresos y los egresos se han ido a las nubes, López Obrador haya hecho movimientos en el gasto gubernamental. Lo que no entiendo es que López Obrador ha parado el gasto público como ningún ministro alemán de economía de los años más duros de la, ay, perdón, se me fue la palabra. ¿De la crisis posguerra? Sí, de la crisis posguerra y de ¿cómo le llama López Obrador a la baja del gasto? Bueno, Austeridad republicana. exactamente. Yo creo que ni el más austero de los ministros de economía alemán generó una contracción del gasto público como López Obrador. Algo que es muy, 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 muy importante. Estos 3 puntos que he tocado, los he tocado porque a mí me parece que le van a explotar al siguiente o al siguiente presidente de la República. El siguiente presidente de la República se va a encontrar con un país sumido en la recesión económica. Y México tiene millones de pobres. Me parece que son 60 millones de pobres, de los cuales 40 son muy pobres, y de esos 40, creo que 25 son pobreza extrema. Entonces, estos 3 puntos que quiero tocar particularmente de López Obrador candidato a López Obrador presidente, le van a explotar al siguiente presidente de la República y nos van a tener en una transición fallida cada sexenio. Yo pienso que la llegada al poder de Peña Nieto no fue casualidad. Yo creo que sus inicios tienen que ver con la transición fallida que representó Fox, que derivó en Calderón, que fue un presidente espurio, y finalmente llegó el presidente más ignorante en la historia del México moderno, como fue EPN. Y desde mi punto de vista, un López Obrador que imite esa transición fallida de Vicente Fox va a causar que en 2 sexenios venga otro Peña Nieto que ya México no va a aguantar. México tiene problemas muy serios que deberíamos de tener en cuenta cada vez que vamos a las urnas y alguien no nos cumple lo que prometió en campaña. El siguiente presidente va a tener estos 3 puntos que les comentaba. Una crisis económica severa. El ejército hasta en la sopa. Y finalmente, ¿qué fue lo primero que les comenté? El cambio de modelo neoliberal. Exactamente. Y todos los problemas estructurales que tienen al país sumido en la miseria. Ok. Gus, ¿quieres empezar o le doy? Porque creo que te cortaste y no sé si escuchaste todo lo que nos comentó Will. No, dale, porque yo me perdí del primero y segundo punto, pero ahorita lo Perfecto. retomo. Pues rapidísimo. Yo ahí sí difiero un poquito contigo, Will. ¿En qué sentido? López Obrador, yo creo que no dimensionó lo que realmente conllevaba estar manejando el país. Ahora, el cambio de un sistema a otro no creo que sea tan drástico y tan inmediato. Sinceramente, yo no veía un Mesías, yo no voté por un Mesías y creo que mucha gente que sí lo hizo, sí esperaba que sacara la varita mágica e hiciera este cambio, ¿no? Porque uno, somos vecinos de Estados Unidos, nos guste o no. Entonces, hacer este cambio
pues iba a significar el debacle del país si se terminó el sexenio de López Obrador, ¿no? Este López Obrador que como bien lo comentas, en la campaña y años atrás fue bastante reacio con sus comentarios. No, yo no lo veía viable. La verdad, yo creo que el tema económico lo ha sabido manejar. ¿En qué lo podemos ver? Indicadores bastante notables, que es el tipo de cambio, tasas de interés y el tema de los rankings en los que hemos estado, ¿no? Inversión extranjera, la estabilidad económica del país y sí, adelante, vas a decir algo. Sí, solo te quiero matizar, que Sí, sí, son sí. paradigmas neoliberales. Todo Ok, eso en lo que México se ha desenvuelto bien son paradigmas neoliberales, porque López Obrador no solo votamos por él para que claro. mantuviera unos estándares, sino para que impulsara el crecimiento y sacara a esos millones de pobres de donde están. Y perdóname por interrumpirte. No pasa nada. Muchas gracias. Ok, estos paradigmas, solo para estructurar y saber si estoy entendiendo bien, tú un poco el reclamo o el tema es un poquito enfocado al por qué no ha cumplido estas políticas un poquito más lo que era López Obrador, ¿no? Primero el pueblo, después el pueblo y el último el pueblo. Cambiar un poquito este tema de sistema económico, ¿a eso te refieres o solo meramente a los paradigmas? Mm, Yo pensaba que López Obrador quería o le iba a dar no una vuelta, porque México está inmerso en una globalización y no se puede desconectar, pero los gobiernos anteriores siempre han apostado al tipo de cambio. O sea, para ellos la globalización la, la, este, la resumen en tres, cuatro, cinco cosas. Tipo de cambio, deuda, mmm, crecimiento, crecimiento sostenido, que a lo mejor el 1%, el 2% para ellos es crecimiento sostenido y tanta. Endeudándote, pero también endeudándote, ¿no? ¿A qué tasa? Que es ahí donde entra el debate, ¿no? Exactamente, entonces como que a mí me parece que México tiene otro tipo de problemas y la gente está enlazada con la pobreza. Vayan, yo no conozco toda la Sierra de Guerrero, pero conocí una parte y es un lugar donde de verdad no entra nada. Esa gente de ahí o siembra droga o se muere de hambre. Claro. Entonces, vayan y díganles, ¿qué creen? Desde que llegó López Obrador, no ha subido el tipo de cambio. ¿Qué creen que nos dirían? Nos van a escupir en la cara, porque ellos van a seguir ahí mientras lo que se ataque no sea la pobreza. Y lo único que López Obrador presidente ha conseguido es los paradigmas neoliberales, tipo de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi gran problema con López Obrador. Cómo, cómo ha hundido el crecimiento del país, sacrificando a millones y millones y millones de pobres. Que no los tome en cuenta, porque dar becas, dar bla, 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 no es, no es, no es la solución ni a mediano ni a largo plazo. Yo creo que sí es la solución o es parte de la solución. ¿Por qué? Tú no puedes ir a una sierra a darle de comer, a decirle a alguien el famoso dicho, ¿no? No le des el pescado, enséñalo a pescar. Si esta gente, como bien lo comentas, no tiene ni para comer, hay estudios que lo demuestran científicamente que gente que no come no va a aprender de la misma manera. Si tú le enseñas la ciencia que sea. Entonces, este sentido de poder darle dinero a la parte más baja de la población, creo que sí ayuda. En este sentido de darles una oportunidad, darles para comer, literal darles para comer, que creo que es algo que debería ser, o sea, no sé por qué en pleno siglo XXI seguimos debatiendo esto, pero eso ya es otro tema, ¿no? De por qué hay gente que se va a la cama sin probar bocado, pero yo creo que sí es parte de la solución, ¿no? Este sentido de darle, pues al final, dinero a la gente y que al final vamos a ver este punto.
no les está regalando para que ellos vayan y compren un iPhone, para que ellos vayan y compren una bocina, no, lo está dando para comer. Y esa comida, ¿dónde la van a comprar? En pequeños comercios, comercios locales. Porque como bien lo comentas, gente que está en la sierra no va a ir a un Walmart, no va a ir a un Soriana, no va a ir a un Chedraui a comprar su súper. Va a ir al mercado más cercano, con el vecino más cercano, a hacer este tema de inyección de dinero. Y al final eso te habla de una reactivación económica que también lo ha hecho. El tema de los paradigmas neoliberales, sí, no se ha visto este tema, lo que comentamos, ¿no? Este tema tan radical o este cambio tan radical de políticas económicas. Pero ahora también tengamos este precedente. Nosotros, antes de que llegara López Obrador, ya estábamos inscritos y estábamos suscritos a un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Que si nosotros, apegados a lo que López Obrador prometió, nos hubiéramos salido de este, te repito, hubiera sido el debacle instantáneo del país y el sexenio de López Obrador se acaba en ese momento. ¿Por qué? Porque económicamente nos cierran todo. Líneas de crédito, el tema de toda esta parte neoliberal, ¿no? El Banco Mundial, etcétera, etcétera. Ojo, no lo estoy justificando porque yo coincido contigo en el sentido que las políticas neoliberales no han servido y hay ejemplos para aventar, pero creo que tampoco puede ser tan radical. Y no puede ser tan radical en el sentido de vamos a cambiarlo y vamos a hacerlo a mi manera, porque sí, creo que sí nos hubiera metido en una crisis bastante, bastante dura económicamente. Entonces, por el momento, yo creo que ha utilizado estos paradigmas y estas estrategias neoliberales para tener estabilidad, que en 30 años que fueron de gobiernos neoliberales no se logró. Y los números lo avalan. El tema de endeudar al país en términos reales no lo ha hecho. El tema del crecimiento económico está estancado, eso es cierto. Atravesamos una crisis que cualquier país, y tú lo acabas de comentar, no se salvó ningún país. Entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer un número un análisis, perdón, más frío, ¿no? En el sentido de ver con números, con estadísticas realmente el tema del crecimiento. Para mí el crecimiento económico no es una medida y creo que este tema también fue bastante debatible cuando él dijo el PIB. Andrés Manuel dijo el PIB no te va a dar un indicador real, porque al final puedes crecer al 5 al 6 al 4 al X porcentaje que tú quieras, pero si te endeudas el 200 el 300%, pues ese crecimiento es pura fantasía. Y ha Entonces, habido crecimiento del PIB, ¿eh? O sea, ha habido crecimiento del PIB en este trimestre, el 1.6 me parece, y los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, que no es mi figura favorita, proyecta un 6.5 al final de... es lógico, ¿no? Porque al final, pues bueno, de nuevo la economía se reactivó, hay ¿cómo se llama? Hay un rebote de la economía y yo creo que sí era esperado. Yo considero realmente que no se le podía adjudicar al 100% al gobierno. Más bien era algo esperado. Yo, no sé, Will, ¿qué piensa? Yo considero que él pudo haber hecho más. Con lo que te estoy diciendo, no quiero decir que yo esperaba que López Obrador abandonara el TECMEC, Sí, 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 que incautara la propiedad que se privada. No, no, expropiase no, no. todo, ¿no? Sí, 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 algo un No, 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 Venezuela. pero lo que sí es que López Obrador ha hundido el gasto público, que es uno de los principales motores del país por su Pero entonces, austeridad. cómo te explicas los tres proyectos que estamos teniendo? O sea, un aeropuerto, el Tren Maya, la refinería, que al final también se los critican. Y al final eso No, es no, gasto no, público. es que yo no generalizo, pero Y no al solo final, son esos tres, vamos a ser sino honestos, de algún lado tendría que salir el tema de las becas. O sea, hay que ser bien honestos y bien francos. Porque la recaudación fiscal, si bien la ha eficientado, no le iba a alcanzar para todos los programas. Y eso a todas luces lo sabíamos. Y me uno, o sea, realmente me uno. Pero perdón, interrumpí. Dale. no estoy hablando en general. Aplaudo esos tres proyectos. Me parecen que van encaminados a lugares donde no habían invertido. A los gobiernos anteriores les encanta hacer Jugarle al riquito de Estados Unidos, ¿no? Solo el norte. invertir, invertir en las áreas metropolitanas y tener islas de pobreza. No estoy hablando en eso, pero por ejemplo, López Obrador ha parado mucho construcciones de carreteras, el pago a proveedores.
una parte del gasto público que alienta a unos sectores que ahorita están parados, los sectores de la construcción, los sectores de los servicios. También hay un punto que no quiero entrar, en el que no quiero entrar en esta plática, de que no siempre todos los prestadores de servicio pueden vivir del del gobierno. gasto gubernamental, Claro. pero López Obrador creó una crisis al restringirlo así, de buenas a primeras vino y dijo, voy a realizar mi austeridad republicana, ¡pum!, contraigo el gasto. Y nada más lo contrae en unos sectores, porque les digo, en otros, a otros sí les encanta gastar, ¿no? Sí les encanta dar unos milloncitos a estadios de béisbol, etcétera, etcétera. Yo creo, mi punto es que López Obrador pudo haber hecho más en esta crisis y no lo hizo, con el ¿Tienes, gasto gubernamental. ¿Tienes algo como claro, alguna estrategia que te hubiera gustado ver de este gobierno? ¿O Sí, alguna réplica de algún otro gobierno que lo haya implementado? una estrategia keynesiana, simplemente elevar el gasto público temporalmente y recortar ese tipo de gastos para mí superfluos, porque yo pienso que las becas no es, las, el programa de becas, de apoyos y cualquiera de esas cosas, yo pienso que están mal hechos, como muchas cosas del país. No sé si tú lo llegaste a vivir, pero por ejemplo, yo fui becario de prepa, sí, Sí, también yo. y la verdad es que yo conocí gente que no la necesitaba. Y eso ¿Y qué requisitos te pedían? solo Ninguno. ser de residente de la Ciudad de México, que estoy dando Y ahí la va tu prepa y beca. listo. Sí, Cuando yo trabajé de cajero en un Superama en Polanco, no sabes la cantidad de gente de Polanco que iba con las tarjetas de mayores de ¿qué? ¿De 65? claro. Entonces yo creo que todos los programas asistencialistas de López Obrador están hechos al aventón. Yo creo No hay, que todos, amigo, porque tú lo acabas de decir, prepa sí estabas hablando de un Mancera, en su momento Peña Nieto, y sí entiendo tu punto, ¿no? Gente que no la necesita, pero al final si tú también empiezas a discriminar a esta gente, ¿cuál es el tema? Que contradices el argumento que viene presentando en específico López Obrador, ¿no? De todos somos parejos, todos somos mexicanos y voy a escuchar a todos, es que tú ¿no? como administrador, un recurso, esto es como una pregunta hacia un administrador. Cuando tú tienes un recurso, el que sea monetario, humano, o sea, el que sea, ¿es limitado o es ilimitado? No todos los Es recursos son limitado. limitados, claro. Todos los recursos son limitados. Entonces tiene que haber una congruencia entre quién lo necesita y quién no lo necesita. Los programas, hay programas asistencialistas en todo el mundo. En Alemania, vamos a poner de ejemplo en Alemania. ¿Tú crees que Alemania está tan bien hoy porque ayer le daban a cualquier sujeto una asistencia económica? Porque todo lo hacían al aventón. Pues creo que las cosas al aventón no lo hacían, si se lo daban a cualquiera no lo sé, realmente desconozco totalmente, pero sí, de que lo hacían al aventón no lo creo, por algo son la potencia que son después de perder dos guerras mundiales, pero sí entiendo tu punto. Gus, ya con un poquito más de contexto, ¿quieres agregar algo o pasamos al siguiente punto? No, yo no, de repente no, no me checa en qué México, se contextualiza a veces Will. Él dice que incluso ha ido a las sierras y todo esto. Pues yo creo que Andrés Manuel de ahí viene, ¿no? Es el ciudadano, en cuestión de política que más ha recorrido el país, más ha recorrido los lugares más inaccesibles y ha recogido los sentimientos de la gente y a partir de ahí se ha hecho esto de las becas, esto de las ayudas, esa estructura la viene manejando todavía desde antes de que él fuera jefe de gobierno. O sea, no es una cosa que se ha hecho al aventón. Incluso se ha enfocado cada vez más y cada vez se ha filtrado más. Muchos se quejaban incluso de que el apoyo a los de 65 y más se redujo a los de 68 y más. Pero son estos filtros y estas
pues sí, esta estructura bien planeada para inyectarle una lana que también yo creo que no hay ningún estancamiento económico, como lo comenta, yo más bien me parece grato que no haya deuda para empezar, que sí fue muy drástico esto de contractar un poquito el gasto público, sí fue muy drástico, eso lo he escuchado de personas que trabajan directamente en gobierno, que sí no se, ahí sí fue exagerado incluso, pero es que yo creo que no había no había otras formas de llevarlo a cabo. Yo creo que era así un mazazo en la mesa para poder empezar a aplicar sus políticas. Pero Perdóname, sí, ¿puedo hacerte una breve pregunta? sí, claro, güey, la que quieras. No nos presentamos también. Discúlpame, ¿qué estudiaste? Administración, güey, ahí en la Facultad de Contaduría. Muy bien. Perdóname por interrumpirte, pero No, no, yo adelante. solo, lo que quiero que quede claro es que yo temo por el riesgo a las finanzas públicas en 10 años. ¿Cuánto crees que... La otra vez estaba leyendo un artículo que las pensiones, creo que en 8 años van a pasar del 4.5 al 15 punto y algo del gasto total. Y como administrador, te lo digo, bueno, como administrador, tú más bien te lo digo, te lo planteo, este, el, la, la deuda del país es grandísima, grandísima, es monstruosa. Sí, Entonces, este tipo de apoyos que se lo dan, yo ya lo vi, por eso te lo estoy comentando, se lo dan a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera. No tienen una política de gente que lo necesita, gente que no lo necesita. Ese apoyo en 10 años va a ser una presión enorme, enorme a las finanzas públicas del país. Y como yo le comentaba a Iván, un recurso es un recurso limitado. Es por sí, de eso que hecho. pongo mucho énfasis en el México del mañana, en el qué riesgos corre el presidente de mañana y qué riesgos corre el país del mañana. Sí, sí, tienes razón. Incluso en la Constitución está establecido que no puede ser menor lo destinado a estos programas, menor al año pasado y siempre va a estar en crecimiento. Eso es bien interesante lo que acabas de decir. Pero también yo cuestiono si hablan de la deuda pública. ¿Qué gobierno había dado la lana que aflojaron para darle este bajón a la deuda externa como lo había hecho como lo hizo este gobierno? Aún con todos los programas, aún con todos los megaproyectos que tiene, aún con toda la crisis mundial y obviamente que también le pegó mucho a México, aún con toda la garantización de la garantía de vacunas, aún con todo esto, ¿quién le había dado ese bajón no me acuerdo cuántos millones, miles, fueron como unos 4.500 me parece, ¿no? Que sí fue una cantidad Importante. importante. importantes? Yo solo digo una gota de agua en un mar. Sí, 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 claro, o sea, la verdad es que la Pero, güey, deuda, no, perdón, rapidísimo. Y también no crees que esta parte yo creo que sí hay que a cierto punto aplaudir el tema de ver la magnitud de corrupción que se venían manejando en gobiernos anteriores. No sé si para ti no te parezca sorprendente, para mí sí es como lo acaba de comentar este Gustavo, ¿no? O sea, tanto dinero, ¿de dónde lo sacó? Ahí están las fuentes, ¿no? De dónde podemos ver dónde sacó todo ese dinero, pero que haya para megaproyectos, para becas, entiendo tu punto de aquí al futuro, y que aún así se haya dado este golpe en la mesa de ahí está el dinero para pagar deuda, que ojo, sí, casi que puedo decir que es interminable de pagar, y, y este tema a mí en lo personal me sorprende mucho la magnitud de corrupción que había en el país para que se pueda dar este tipo de pagos y este tipo de obras. Perdimos a el Will. banco, sí, sí, güey, ojalá que ahorita se pueda conectar otra vez. Pero digo, instancias como el Banco Mundial, güey, el Fondo Monetario Internacional, están sacadísimos de pedo, o sea, neta, están sacadísimos de onda de que un pinche país tercermundista, güey, a estas alturas de la pandemia no haya pedido un préstamo. Por eso están volteando a ver y por eso están diciendo, güey, qué pedo, ¿no? Aquí, qué onda, qué onda, qué onda.
Pero ese es el pinche margen de corrupción que se venía manejando y la nototota y los recursos de los que habla Will. Y que sigue, yo insisto, Ah, no, sigue, sí, sí, sigue. sí, sí, sigue. Sigue porque según Andrés Manuel es de arriba para abajo, pero por supuesto que no se va a acabar esto ni en el siguiente sexenio, ni en el siguiente sexenio, ni en quién sabe hasta Esperemos que cuándo se sí, va a que acabar. esperemos que sea pronto, ¿no? Que nos toque Pero que sí verlo. se, pero que sí se han visto los resultados tangibles, Claro, pero tangibles de hasta Will, arriba, al menos. sí, Will iba a decir algo, pero se Perdón, cortó. Will, te perdiste un poco. ¿Ya nos No, escuchas perdóname, bien? es que la verdad es que los estaba escuchando. No iba a decir Ah, ok, algo. ok. Pero ya estás bien, sí, sí, ya todo bien con tu conexión. Sí, sí, todo bien. Vientos. No sé cómo andamos de tiempo, amigo. Pues Podemos nosotros seguir. estamos bien, pero ajá, es lo que te iba a decir Will. Will tiene un compromiso, entonces tú nos avisas, Will, cuando tengamos que cortar y así sea así estemos en la plática, entendemos que tienes cosas que hacer, entonces nada más avísanos. Gracias. Puedo seguir todavía. Vale. Perfecto. El tema de la militarización, sí lo escuchaste, Gus? Sí, sí lo escuché y me parece también un Dale, punto dale. interesante de Will. Y sí, yo también coincido con que un Andrés Manuel en campaña decía que no se iba a militarizar al país, no se iba a militarizar las calles y obviamente no iba a poder ganar si decía lo contrario. Porque ahora que lo está llevando a cabo y que sí, porque hay que decirlo, sí se está militarizando, pero hay formas de militarizar. Uno, bueno, Will, que tiene la noción y el contexto, por ejemplo, de Chile, hay formas de militarizar al país y, por ejemplo, hay otras formas como, tampoco quiero desvirtuarme tanto porque yo no soy mucho de poner de ejemplos de Europa ni de cosas así, pero hay una militarización también en España, en Italia y en Francia que funciona, a mi parecer, funciona muy eficiente. Entonces, sí es cierto que en campaña se dijo, o, no, o a medias se dijo esto de la militarización y ahora se está llevando a cabo, pero yo creo que hay que darle el beneficio de la duda porque si se logra que, que la parte del ejército sea incorruptible, se van a llevar a cabo cosas muy interesantes porque está estratégicamente puesto en, pues en Pero, puertos, sí, sí, sí. pero ¿tú crees que esto es de personas? No, ¿Tú no, crees, no, por supuesto tú que no es crees de que, por personas. ejemplo, va a funcionar solo porque es el ejército y es incorruptible? Todos los estados que han militarizado parte o totalmente su seguridad se han visto envueltos en regímenes totalitarios, como Venezuela, ahí tienes a Nicaragua. Yo no soy fan, ¿no? ¿Cómo decirlo? A mí no me gusta comparar a López Obrador con Chávez. Nicolás Maduro, con Nicolás Chávez, pero sí tenemos en esos países una Militarización. tenemos una otra forma Precedente. de ver nuestro presente y lo que puede ser nuestro futuro. Ahí en Chile, permíteme mencionarte que la seguridad es completamente militarizada, que, que la policía, los carabineros, son militares al 100%. Y todavía, aún cuando Chile ha experimentado un poco más de apertura democrática en los últimos años, allá el poder militar es muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte. Yo estoy casi seguro que los presidentes en Chile tienen que tener un dedito arriba de la cúpula militar. Y lo que ahora vemos en Venezuela, que me parece un ejemplo más ad hoc, es los militares en Venezuela están en todos lados de la vida pública y privada del país. Administran empresas, son súper corruptos, porque he leído documentales y notas en proceso donde los implican en tráfico de minerales, en tráfico de drogas, o sea, apostar a personas no me parece sensato. Lo que me parecería mejor es apostar a instituciones
y te comento, yo lo que quiero poner en la mesa es el problema que vamos a tener en 2024. Sí. Sí. Yo creo que tampoco es de personas, pero se empieza por las personas, ¿no? Creo que tiene a los elementos o las herramientas adecuadas por ejemplo, con Luis Crescencio Sandoval. Yo creo que es una persona incorruptible, que obviamente no va a ser eterno, y obviamente los que vengan después, pues espero que para ese entonces ya esté bien cuajado, consolidado, estructurado esto, esto de la corrupción, y creo que tampoco se les había dado esta oportunidad de llevar a cabo estos proyectos al ejército, pues porque estaban corrompidos también, ¿no? Creo que también estaban corrompidos, y obviamente no estoy hablando de que ahorita ya no haya corrupción en el ejército. Si no hubiera corrupción en el ejército, ya hubieran refundido a Cienfuegos, porque evidentemente todavía muchos de los que estuvieron o los allegados más cercanos a él, ahí andan, uno que otro ahí andan todavía ahorita, ¿no? Y poco a poco, yo creo que es poco a poco. Yo no creo que haya sido ahorita tan drástico la militarización, así como tú lo pintas, Will, igual y como tú dices, vamos a ver en 2024 qué es lo que pasa, pero creo que sí ha sido muy estratégico en los puntos en lo que lo ha puesto, ¿no? El presupuesto que le ha destinado también a los proyectos que incluyen la militarización ha sido muchísimo dinero, precisamente con el afán de que poco a poco se vaya erradicando la corrupción, y sobre todo que se tenga una estructura bien definida, una estructura no como la que tenía Felipe Calderón. No sé si me explico. Es que sí te entiendo, pero yo no veo como esa luz al final del camino, no veo, no veo soluciones, no veo resultados. En lo que va del sexenio, es el sexenio más violento en la historia del país. No hay resultados claros. ¿De qué nos ha servido la militarización? ¿Hacia dónde va? ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son sus resultados? Y además, quién los audita? ¿Quién les rinde en cuentas? ¿No? Esa es, esa es como que mi pregunta, mi pregunta y uno de los puntos que yo pongo en la mesa, de los tres principales puntos que pongo en la mesa. López Obrador yo creo que no tiene ni la más mínima idea de lo que puede provocar en 12 años. Yo nada más ahí complementando, lo único que me gustaría pues como recalcar es el tema de que los ejemplos que pusiste venían de un ejército. ¿A qué voy? Un Chávez en Nicaragua, no recuerdo el nombre, en Chile, estos golpes de Estado, porque hay que llamarlo por su nombre, estos golpes de Estado se dieron como bien lo comentas, güey, ¿no? Del ejército. Y pues López Obrador no es pues ni un general, ni un coronel, ni nada, es un ciudadano, yo me atrevería a llamarlo común y corriente, con pues con todo este movimiento político y social que ha cuajado a través de su carrera. Y creo que son interesantes las preguntas que haces. La realidad es que al día de hoy Iván, no te podría dar una respuesta a cada una de ellas, pero sí creo que la intención, al menos de López Obrador, con la que lo está haciendo, la intención, no estoy diciendo que sea el objetivo final, es como bien lo comenta Gustavo, ¿no? Este sentido de evitar la corrupción en puntos estratégicos. Porque, pues bueno, al día de hoy creo que el ejército es una de las instituciones más, pues limpias, entre comillas, que tenemos, entrecomillado, lo dejo, y que el pueblo mexicano todavía puede tener un poquito de, pues, respeto y honorabilidad hacia ellos. Entonces, va a ser interesante, como tú dices, esperemos que no se cumplan tus profecías, amigo, porque la verdad no me gustaría vivir un México así, te soy bien honesto. Y,
y esperemos que en verdad estos esfuerzos que está haciendo en el día de hoy este gobierno sean enfocados más para un tema de erradicar la corrupción. El tema de las instituciones lo tocaste y es muy importante, pero ahí sería mi contrapregunta. ¿Cómo puedes confiar en instituciones que te han demostrado que no sirven? Y que no sirven por muchas razones. Llámese corrupción, ineficiencia, manejo de recursos, mal manejo de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sería importante ver este tema también de ese lado. Y te repito, al día de hoy, sinceramente, yo no tendría respuesta para esas preguntas que te acabas de plantear, pero esperemos que en un futuro se pueda dar la plática y ver que se llegó a buenos términos. Claro, mira, esto, pues obviamente nosotros no tenemos la respuesta aquí, pero yo siempre, fíjate que acepté la plática con ustedes cuando me lo planteaste, porque yo todavía estoy afiliado a Morena, no se los comenté, ¿verdad? Pero No, yo en CCH creé un grupo de Morena, CCH Azcapotzalco, para promover el voto a López Obrador en 2012. Después me afilié a Morena como partido, todavía soy miembro, y lo único que yo quiero, el fin de todo esto es que no va, que todos entendamos o que sepamos o que lo discutamos de que las cosas no van bien. No es por lo que votamos, este, no es lo que va a llevar a México a ser un mejor país. Mm, Critiquemos más a López Obrador presidente y no nos quedemos con las promesas de López Obrador candidato. Y, y desde Morena, bueno, yo desde Morena todavía, mm, pidamos que se reforme el país. Necesita, tú decías que se necesita, bueno, yo te decía que se necesitan instituciones y yo creo que lo que el país necesita es una nueva constitución redactada por un Congreso Constituyente que sea la voz a ustedes que les pareció así que también las consultas populares, pues un Congreso Constituyente es una gran consulta popular. La actual constitución está hecha para que el poder económico y político sea solo de las élites del país. México necesita instituciones y esas instituciones las puede crear un Congreso Constituyente con una nueva constitución. Ese es como mi ideario de lo que a mí me hubiera gustado que hubiera hecho López Obrador. creo que lo resumiste perfecto. O sea, una nueva constitución es por lo que tú votaste, no tanto por todo este tema Pero él de no prometió programas. una nueva No, 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 constitución, no, ¿eh? no, 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 pero Will lo está Ni siquiera fueron enfocando. enfocados, no fue enfocado nunca el movimiento hacia ello. No, pero No, y Will, justamente creo que exacto, es el problema, exacto. que, que López Obrador quiere asentar, vamos a decir que su gobierno es honesto. López Obrador quiere asentar su gobierno honesto en instituciones podridas desde la raíz. Desde la raíz. Creo que México tiene la constitución más reformada Más de todas parchada que todo. las naciones de la, digamos, de la OCDE, la más antigua, porque todas las naciones modernas tienen constituciones, me parece que a partir de 1950, y la de México es de 1917. Sí, claro. Estamos, nunca vamos a mover al país asentados en, en reglas, por así decirlo, creadas para que cierta élite se mantenga en la cima del poder económico y del poder social. Ok, ¿Ustedes qué ok, ok. piensan? Sí, bueno, yo sí difiero un poquito en cuanto a los resultados. Tú dices que tal vez no se ha notado este cambio que se esperaba. Yo en lo personal y con indicadores pues muy concretos he visto los cambios. Tampoco yo creo que se trate esto de criticar por criticar. Yo creo que la crítica es bienvenida, pero creo que hay a veces hay
esta necesidad tanto de criticar que se puede desvirtuar para criticar por cualquier cosa. Y ahí se pierde uno no es uno tampoco tan objetivo en también resaltar lo que ha sido eficiente, lo que ha sido bueno de este gobierno, digámoslo así, ¿no? Porque también me gustaría escuchar, Will, de esta parte de qué tú crees que sí haya cambiado. Por supuesto, Si es no, que tú tienes algo ahí por ahí que te hayas dado cuenta que sí haya cambiado. claro que sí, como bien dices, no es criticar por criticar, pero también creo que no es adular por adular. Sí ha tenido cosas buenas. Hoy es 2 de agosto del 2021, ¿sí es 2? Sí, dos. Y si fueran las elecciones así como fueron en 2018, volvería a votar por López Obrador, porque definitivamente los otros dos serán lo peor que le hubiera podido pasar a México. Y de las cosas buenas que rescato de López Obrador, por ejemplo, es parte de la austeridad que se ha implementado, la reducción de los salarios, que eran salarios de caciques, de jaques árabes, la utilización de aeronaves. Mucha gente dice, ¿por qué no utiliza el avión presidencial si de cualquier forma lo estamos pagando? De verdad que yo vea a un güey que, 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 que viaja en ese ostentoso avión y que es el presidente de una república, de un país con 60 Miserable. millones, me da coraje. Me da coraje y qué bueno que no lo usen. Lo debería de quemar porque es el símbolo de, de la corrupción del país. Me parece muy bien que le haya quitado ¿cómo se llama? El pago que recibían los expresidentes, Las pensiones las expresidentes. pensiones. Me parece muy bien que haya reducido su salario, que haya reducido el salario de todos los jaques de la administración pública. Todavía algunos se resisten, pero me parece que un presidente, ¿cuánto cobraba Peña Nieto? 250,000 pesos. 200. Uh-huh. Es un insulto, una grosería. Me parece bien que haya hecho inversiones en el sureste. Muchos dicen que por qué no invierte en Monterrey, que los del sur son unos flojos, etcétera. Me parece que bien que haya volteado a ver a una parte del país que ningún presidente ha volteado a ver. ¿Qué más me parece bien? Pues yo creo que son los pocos puntos que le rescato. No es, no es como que esté yo completamente desilusionado. Si hay una desilusión, creo que, creo que López Obrador es el presidente que más poder ha tenido en los últimos 30 años y que más pudo hacer por cambiar el modelo actual del país. También me parece que el ejercicio de que hayan votado por él 30 millones y que haya barrido en todo el país es síntoma de que todavía podemos cambiar a México por las urnas, que México está muy lejos de ser un estado fallido, que estamos muy lejos de que nos impongan presidentes. López Obrador nos mostró como esa pequeña luz en esta oscuridad que tenemos. Eso es lo que me ha gustado mucho de su gobierno. No, pues muchas gracias por compartirlo. Creo que eso ha sido visible y hay indicadores para todo eso. Y es bastante interesante, ¿no? Lo que comentas. Y te lo agradezco, Will, o sea, neta, te lo agradezco porque era precisamente lo que quería, ¿no? Abrir este debate y abrir esta plática en este sentido, ¿no? Porque tú me habías comentado, ¿sabes qué? Es que yo veo cosas malas y digo, por publicaciones que habías hecho en Facebook también se notaba esta parte. Entonces te agradecemos, creo que hablo en nombre de los dos, que tengas esta apertura, que hayas accedido a esta parte. Y digo, no sé si tengas todavía tiempo, porque ahí tenías cosas que hacer, o Oh, podemos seguir. lamentablemente ahora sí me despido, pero espero que me vuelvan a invitar Claro, claro, este es tu Sí, espacio por y toquemos cuando supuesto, más quieras. puntos. Cuando por quieras, podemos supuesto, hacer Will. segunda, tercera, cuarta parte de las que sean necesarias. Para eso es este espacio.
Sí, Will, muchas gracias. La verdad es que me llevo un buen sabor de boca porque, pues por eso es lo que nos hace falta, ¿no, Iván? Como entrar en cuestionamientos. La verdad, hay algunas cosas que no me había puesto a pensar y que hoy Will me dejó ahí de tarea, algunas cuestiones que por supuesto le voy a seguir ahí la pista. Y otras también que reafirman lo que yo pienso, ¿no? Lo que yo he creído que Andrés Manuel ha sido la persona más congruente políticamente hablando que conozco, en lo personal conozco. Por supuesto, y para finalizar mi participación con ustedes, quiero que me gustaría que todos entremos en una reflexión de, de cuál es el país que queremos y si debemos de estar conformes con lo que tenemos. López Obrador ha sido un cambio, pero no es el cambio que México necesita. México tiene muchos problemas para que todo el poder que tiene López Obrador no sea utilizado. No hay que criticar por criticar, pero tampoco hay que aplaudirle por aplaudirle. Yo creo que todos aspiramos a un mejor país. Sí, Sí, total. efectivamente. Yo creo, no sé qué te parezca, qué tan cercana a la realidad te parezca este parámetro de la revocación, Will, o cómo tú te darías cuenta que la gente realmente está aprobando. Porque bueno, hay una cuestión de estadística ahí de que Andrés Manuel es el presidente con mayor aprobación del mundo o que lo ha sido en estos últimos meses, porque esas estadísticas van cambiando semana con semana. Eso habla también de una respuesta de la gente que ha visto directamente los resultados, ¿no? Pero no sé si te parece un parámetro pues cercano a la realidad esto de la revocación del mandato o cuál sería para ti un parámetro pues sí, para darnos cuenta que sí está haciendo bien las cosas o que hay un rechazo por parte de los que más lo necesitan, porque al final creo que el pueblo, o yo no he visto algún beneficio directo, les soy sincero, y creo que eso agradezco, porque a mí afortunadamente no estoy en este círculo de las personas a los que fue enfocadas todas las políticas o las más importantes de Andrés Manuel, pero sí conozco personas que sí les ha cambiado la vida, literal, que les ha cambiado la vida. Entonces, por ahí si pudieran ustedes compartirme, Iván o Will, qué parámetro podemos dar por válido. Amigo, yo con gusto, pero Will se tiene que ir, entonces no sé si quieras que lo dejemos mejor para la otra sesión y que Will se lo Sí, lleve igual, digo, porque tiene cosas que hacer, si no, con todo gusto. ¿Te parece, Will? sí, es cierto, Will, perdón. Sí, perdóname, Sí. No, pero no, no, espero discúlpame, güey. hablar pronto con ustedes. Sí, amigo. Esta es tu casa y cuando quieras, pues aquí está el espacio. ¿Va? Al rato que subamos el video te etiqueto y pues de nuevo muchas gracias por la apertura, por tu tiempo, que el tiempo es valioso de toda la gente. Y pues igual yo para cerrar, reforzando un poco lo que dice Will y estoy de acuerdo con él, no hay que cuestionarnos más, no solo aplaudir por aplaudir y no solo criticar por criticar, que creo que en redes sociales y en muchos de estos noticieros y medios de comunicación serios es lo que hace. Entonces hay que tener esta postura crítica de cuestionar por qué sí, por qué no, y en este choque de ideas que se surja algo mejor. Entonces, de mi parte, pues sería todo. Y si no tienen que agregar, nada más que agregar, pues muchas gracias a los dos por su tiempo. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Auditorio. Gracias, compañeros de facultad. Gracias, amigo. Cuídense, que tengan buen inicio de Gracias. semana. Muchas gracias, Cuídense. Iván. Hasta luego. Cuídense los dos. Bye.